Buenas tardes a todos. La actividad académica para hoy viernes ha sido preparada por estudiantes de medicina interna de pregrado que rotan por gastroenterología de una forma breve. Nuestros estudiantes de la Universidad Nacional optan por rotar por subespecialidades durante un periodo breve para que empiecen a entender aspectos básicos de las patologías de cada especialidad. Hoy día, nuestros estudiantes que rotan durante 2 semanas han preparado para hoy 3 charlas fundamentales. Una es sobre el factor de impacto, otra es sobre el significado del efecto incretina y otra es sobre aspectos básicos del perfil hepático. Para mí es muy agradable, me parece espectacular que estudiantes de pregrado roten simultáneamente con especialistas que tienen 1 y 2 especialidades. Es la única forma de comenzar a transmitir el conocimiento de una manera concreta y me fascina sobremanera que gente tan joven participe y se estrese con personas de mayor nivel académico y asuman que tienen que permanentemente estar estudiando hacia el futuro. La primera charla sobre el factor de impacto la va a dictar John Sebastián Cifuentes. Sebastián, buenas tardes, bienvenido. Puedes comenzar tu conferencia. Buenas tardes, doctor Otero. Pues gracias por esta invitación y pues el día de hoy vamos a hablar sobre el factor de impacto. Entonces, la definición del factor de impacto es un indicador bibliométrico cuantitativo que nos va a servir como herramienta para evaluar, categorizar y comparar revistas científicas. Este factor de impacto es una medición en donde se va a hacer una división, en donde vamos a tomar el numerador como la A, donde van a estar el número de citaciones de un año determinado y citaciones de publicaciones de los 2 años anteriores a ese año. Y en el denominador, que va a estar ejemplificado acá con la B, va a ser el número de artículos publicados en estos 2 años anteriores. Y el factor de impacto, pues acá, según esta representación, es A sobre B. Vamos a tomar un ejemplo acá con la revista, una de las revistas más importantes en medicina, la The New England Journal of Medicine, donde el factor de impacto va a ser, entonces, el factor de impacto va a ser del 2019. Vamos a tomar las citas del 2019 que se hicieron artículos publicados en el 2017, que fueron en total 25.326, y las citas que se hicieron de artículos de 2018, que fueron 23.079. Y en el numerador vamos a tomar los artículos citables en el 2017, que fueron 327, y en el 2018, que fueron 321. Aquí cabe aclarar que en el denominador se van a excluir algunos, entonces, o sea, solo se van a tomar en cuenta lo que sea artículos, revisiones y actas de documento. Son los que se van a tomar en cuenta para colocar aquí en el denominador, y no se van a tomar en cuenta otros como cartas de editor, entre otros. Y pues digamos que en el numerador nos dio un total de 48.405, en el denominador un 648, para darnos un factor de impacto de 74,699. Este factor de impacto lo que nos va a decir es que un artículo publicado en esta revista va a tener en promedio 74,6 citas en promedio en cada año en los siguientes 2 años. Entonces, el Instituto para Información Científica es la que nos va a proporcionar las bases de datos con las que cuentan con más de 14.000 revistas, entre ellas la Science Citation Index, que va a ser una de las bases de datos que van a tener las citas indexadas. A través del Journal Citation Reports es donde nos van a informar los factores de impacto de todas estas revistas. Digamos que la importancia del factor de impacto es que nos va a determinar una mayor visibilidad y accesibilidad a las revistas. También que digamos que podemos utilizar el factor de impacto para elegir dónde publicaremos un artículo.
y la cobertura, ya que tiene una cobertura internacional, porque es el indicador bibliométrico más utilizado y más famoso en todo el mundo. También porque está disponible gratuitamente, se puede buscar en Google y se encuentra factor de impacto de cierta revista y se encuentra muy fácil. Y pues de que es fácil de usar y de entender. Digamos que este factor de impacto no es perfecto, tiene sus sesgos y sus limitaciones. Una de las primeras es que este factor de impacto me va a reflejar la revista en sí, más no un artículo o un autor en específico, individualmente. Va a ser en conjunto. Entonces, digamos que asumir que todos los artículos de una revisión son de similar calidad está muy mal, es erróneo, ya que como dije, se mira en conjunto. También que hay autocitas y no se corrige este error. Entonces, este puede ser un factor donde se puede manipular el factor de impacto de una revista, haciéndose autocitas o citándose entre amigos. Eso no está como muy bien determinado, bien corregido entonces. Y pues también que no se tiene en cuenta el número de lectores, sino es el número de citas. Entonces no es cuántos lectores leyeron el artículo de cierta revista, sino cuántas citas hicieron de las publicaciones de la revista. También está los artículos taquilla, que me van a desviar un factor de impacto, ya sea digamos que una revista que no sea muy conocida o que tenga un factor de impacto bajo, pueda que tenga una publicación innovadora, una investigación innovadora de algún tema que esté de moda y pues que citen mucho esa publicación, eso me va a desviar el factor de impacto, pero digamos que en ese caso no me va a reflejar la revista en sí, sino me va a reflejar ese éxito en taquilla. Entonces, digamos que también ahí tiene como su limitación en cuanto a ver el conjunto de la revista. También pues que se puede manipular cambiando pues el tipo de artículo, como lo había mencionado, en el denominador solo se van a aceptar algunas publicaciones como los artículos, revisión y actas de documento. Entonces ahí publicaciones poco citadas se pueden cambiar a cartas al director o a otro tipo de documentos que no van en el denominador y así aumentar su factor de impacto. También que la variabilidad es enorme entre las disciplinas, ya que digamos que un factor de impacto de 2 sea muy bueno en ciencias sociales y no sea tan bueno en medicina. Y pues que digamos que las citas, lo que es el numerador, no tiene criterios de exclusión. Las citas se aceptan ya sea de cualquier publicación que es la revista, como no es el caso del denominador, que sí tiene exclusiones de algunas publicaciones. Entonces, digamos que las citas se reciben todas las de la revista. Pues mensajes para la casa, pues el factor de impacto es útil para evaluar, categorizar y comparar revistas, también que es ampliamente utilizado por todo el mundo, ya que es el más conocido y el más utilizado. Pues el factor de impacto, pues como les dije, refleja la revista y no los trabajos o autores individuales, y pues que pues aún queda mucho por mejorar en esta implementación del factor de impacto. Y pues gracias a todos. Muy bien, Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Muy bien. Ahora hablamos un ratico. Vamos a invitar al próximo conferencista de la tarde para que nos presente su conferencia, por favor. Qué pena. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí. Muy bien. El tema que vamos a tratar es el GLP-1 y el efecto incretina. Entonces, el GLP-1 es un péptido similar a la insulina producido por las células L del tracto gastrointestinal que se encuentran principalmente en íleon y colon. Tiene una vida media de 2 a 5 minutos, ya que es rápidamente metabolizado por la dipeptidilpeptidasa tipo 4 y los metabolitos de
del GLP-1, se unen al receptor GLP-1R con una baja afinidad y son también excretados rápidamente por la vía renal. El receptor GLP-1R se encuentra en el sistema nervioso central, el tracto gastrointestinal, el sistema cardiovascular, las células del beta del islote pancreático, el riñón, entre otros. Aquí vamos a ver algunas de las acciones del GLP-1. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, el GLP-1 puede aumentar la transmisión sináptica y la neurogénesis, ya que sus factores van a hacer que se disminuya la apoptosis y la autofagia. Con respecto a la disminución de la apoptosis, especialmente en la retinopatía diabética, tiene un efecto neuroprotector, ya que en esta patología lo que ocurre es un daño neuroendotelial. Entonces, pues al disminuirla, va a disminuir la retinopatía. Además, tiene un efecto anorexigénico, ya que el GLP-1R se encuentra más en las neuronas de propiomelaanocortina que en las del neuropéptido Y, que son hormonas más anorexigénicas que orexigénicas. A nivel cardiovascular, puede haber disminución en las lesiones miocárdicas y disminución en el remodelamiento cardíaco, ya que se ha encontrado en estudios que algunos pacientes sometidos a una oclusión coronaria breve que recibieron GLP-1 pueden tener menores reducciones en el volumen sistólico, en la fracción de eyección y en el gasto cardíaco en comparación a un grupo control. En cuanto a los vasos sanguíneos, ocurre una vasodilatación, la cual va a disminuir el estrés oxidativo, ya que va a haber menos cantidad de metabolitos activos de oxígeno en ese vaso sanguíneo y además aumenta la proliferación de células endoteliales. Este efecto vasodilatador puede también tener un efecto de hipotensión, ya que puede disminuir la presión sistólica. Y esta hipotensión puede estar dada también por un mecanismo del GLP-1 sobre el riñón, que es la disminución de la actividad de la renina. Respecto al músculo esquelético, puede aumentar la captación de glucosa gracias a los GLUT4, la síntesis de glucógeno y el consumo de oxígeno. Respecto al tejido adiposo pardo, puede aumentar la termogénesis y la oxidación de las grasas. Y en cuanto al sistema gastrointestinal, puede disminuir el vaciamiento gástrico y la motilidad intestinal postprandial, ya que estos monómeros de los carbohidratos van a hacer que el GLP-1 se produzca más y el GLP-1 a su vez va a hacer que estos mecanismos disminuyan. Con eso los monómeros de carbono permanecen mucho más tiempo y se aumenta la actividad del GLP-1 para producir más insulina. Respecto al hígado, puede aumentar la glucogénesis, disminuir la gluconeogénesis y la síntesis de lípidos, así como el estrés oxidativo. Tiene una característica importante, ya que disminuye la fibrosis, la inflamación y la apoptosis, lo cual va a promover la supervivencia de los hepatocitos. También tiene actividad en hueso, que es la actividad osteoblástica y de formación ósea, y actividad en riñón, como ya lo hemos mencionado antes, con el efecto hipotensor y aumentando la natriuresis y la diuresis, así como disminuyendo la tasa de filtración glomerular. Tiene efectos importantes en las células pancreáticas, que es aumentar la masa de las células beta pancreáticas, así como propiciar la exocitosis de la insulina. Además, puede activar factores de transcripción que activen el gen de la insulina para que se produzca mucho más. Y esto va a reducir la glicemia postprandial y más adelante las medidas de hemoglobina glicosilada. Entonces, el efecto incretina se define como el aumento de la secreción intestinal de insulina por sustancias de origen intestinal producidas en respuesta a ciertos nutrientes.
los carbohidratos van a llegar al tracto gastrointestinal y sus monómeros son los que van a activar el GLP-1 y el GIP. El GIP es el polipéptido inhibidor gástrico y pues los dos lo que van a hacer es, por diferentes mecanismos, aumentar la secreción de insulina. Entonces, se han sintetizado moléculas similares al GLP-1 para principalmente enfermedades como la diabetes mellitus tipo 2. Aquí podemos ver en qué momento podemos tener en cuenta los GLP-1 como medicamentos de elección o en qué parte de la terapia para la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, cuando tengamos un control de la hemoglobina glicosilada, después de tener control del estilo de vida del paciente y si hay riesgo cardiovascular, se encuentran entre los primeros medicamentos que se pueden utilizar para controlar la glicemia y mantener al paciente en una progresión lenta de la enfermedad como lo de la diabetes mellitus tipo 2. Entre los análogos del GLP-1 que encontramos en Colombia está el exenatide. Este es muy afín al receptor de GLP-1 y resiste la acción de la dipeptidilpeptidasa tipo 4, ya que tiene una glicina en lugar de una alanina, como la tiene el GLP-1 endógeno. Puede ser de acción corta o de acción prolongada y se puede utilizar como monoterapia o añadirlo a metformina, sulfonilurias e insulinas. Hay estudios que demuestran que ha tenido una mayor reducción de glicemia postprandial comparado con la reducción de la hemoglobina glicosilada. El lisixenatide tiene una afinidad mayor al receptor de GLP-1 de 4 veces más, es de acción corta y reduce la glicemia postprandial en mayor medida que el liraglutide según estudios. Y el liraglutide tiene una vida media de 10 a 12 horas, es de acción prolongada y tiene una importante disminución en el riesgo cardiovascular. Además, en el estudio Duration 6 se demuestra que disminuye la hemoglobina glicosilada hasta en un 1.48%. Los efectos secundarios que pueden tener estos análogos del GLP-1 pueden ser náusea, vómito y diarrea, que son los más usuales, pancreatitis, de la cual no es tan frecuente, y cáncer de páncreas o cáncer de tiroides, los cuales están interrogados ya que se han hecho estudios principalmente en animales, en donde no se establecen relaciones causales que expliquen que el GLP-1 es el causante de estos tipos de cánceres. En modelos animales se ha encontrado que puede haber una hiperplasia de células en la tiroides, pero pues esto no se puede definir exactamente como un efecto secundario del medicamento en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, como mensajes para la casa tenemos que los efectos del GLP-1 no son localizados, sino son integrales, que los análogos del GLP-1 se consideran una muy buena alternativa terapéutica para pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y que se necesitan más estudios que relacionen de manera causal a los GLP-1 con efectos secundarios. Muchas gracias. Muy bien, Laura. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿quién sigue? Yo sigo, doctor, ya estoy presentando la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí. Okay. Bueno, entonces yo voy a hablar sobre la química hepática, también conocida como perfil hepático. Sobre
El panel de perfil hepático básico es muy importante tener en cuenta que estas no son pruebas de función hepática, sino más bien son marcadores indirectos de una enfermedad hepatobiliar. Aquí tenemos las transaminasas AST y ALT, la fosfatasa alcalina y la bilirrubina. Los dos exámenes que sí darían información sobre la función hepática son la albúmina y el PT. Sin embargo, también tienen algunos problemas. Es muy importante sobre el perfil hepático básico que todos estos exámenes se tienen que pedir en conjunto y tienen que ser interpretados también en conjunto. El primer patrón de daño es la lesión hepatocelular, que es definida como una elevación desproporcionada del nivel de las transaminasas en comparación con los niveles de fosfatasa alcalina. Las transaminasas aspartato aminotransferasa y alanino-aminotransferasa son unas enzimas que están involucradas en transferir grupos amino del aspartato y de la alanina al ácido cetoglutarico. La aspartato aminotransferasa se encuentra en hígado, en músculo, en riñón y en cerebro. Por lo tanto, alteraciones de músculo, riñón y cerebro, digamos en músculo tanto liso como cardíaco, van a representar una elevación en el perfil hepático básico. En cambio, la ALT se encuentra únicamente en el hígado, por lo que es más específica. Los niveles los niveles de ALT y AST cambian según el género. En mujeres el nivel óptimo es menor a 25 y en hombres menor a 33. Hay que tener en cuenta que el nivel de transaminasas está relacionado con el índice de masa corporal, puesto que a mayor índice de masa corporal, las transaminasas se van a elevar. Y esto tiene relevancia ya que con niveles de transaminasas más elevados hay una mayor mortalidad. Bueno, generalmente en enfermedad hepática la ALT está mayor a la AST. Sin embargo, en algunos casos la AST puede estar mayor a la ALT. Esto, por ejemplo, en hepatopatía alcohólica es bastante frecuente y la relación pues, de AST-ALT es mayor a 2:1. También se presenta en cirrosis de múltiples causas, pero aquí la relación entre AST y ALT es menor a 1. Podemos clasificar las elevaciones como límite, donde es menor a 2 veces el límite superior normal, leve, de 2 a 5 veces, moderada, de 5 a 15 veces, severa, más de 15 veces, y masiva, transaminasas mayores a 10.000. En cualquiera de las elevaciones hay que comenzar con una historia clínica, el contexto del paciente, digamos en la límite y la leve. Es importante ver si el paciente tiene alguna enfermedad hepática subyacente o está ingiriendo tóxicos o pueden ser medicamentos, productos naturales que estén causando daño hepático. Cuando las elevaciones son moderadas, graves, severas y masivas, es muy importante buscar hepatitis aguda. Entonces, aquí hay que indagar sobre las principales virus hepatotropos y no hepatotropos. También buscar causas autoinmunitarias y si hay fármacos o hepatotoxinas. Digamos que en elevaciones severas y masivas se pueden dar por acetaminofén o algunos tóxicos. Bueno, el siguiente patrón de daño es la lesión colestásica, que está definida como la elevación desproporcionada del nivel de fosfatasa alcalina en comparación con el nivel de AST y ALT. Aquí puede darse con o sin elevación de bilirrubinas. Hay algunos casos en que la lesión colestásica es leve y alcanza a elevarse la fosfatasa alcalina, sin embargo las bilirrubinas se mantienen normales.
La fosfatasa alcalina es una enzima metaloproteinasa de zinc que cataliza hidrólisis en un pH alcalino. Se encuentra en los hepatocitos de la membrana canalicular, pero también se encuentra en el hueso, la placenta, el intestino y el riñón. Bueno, perdón. Aquí la elevación más frecuente después de la hepática se da en hueso. Bueno, entonces, la lesión colestática puede ser hepática cuando hay una alteración funcional de la formación de la bilis en los hepatocitos, o no hepática cuando hay una obstrucción anatómica del flujo biliar. Para diferenciar las elevaciones de las elevaciones de la fosfatasa alcalina, podemos usar la gamma-glutamil transferasa. Esta confirma que el origen de la fosfatasa alcalina es hepática. Sin embargo, su utilidad es principalmente cuando la elevación de la fosfatasa alcalina es una elevación aislada, es decir, con los demás laboratorios del perfil hepático básico se encuentran normales. Sin embargo, el problema es que se encuentra elevada en un considerable número de pacientes alcohólicos. Ahora tenemos la elevación de las bilirruinas, que pueden ser tanto dada por una lesión hepatocelular o una lesión colestática, o también en hiperbilirruinemia aislada. La bilirruina indirecta o bilirruina no conjugada es una bilirruina liposoluble, que es un producto de la degradación de la hemoglobina. Entonces la bilirruina va indirecta, va por la sangre unida a la albúmina hasta que es conjugada por la uridina 5-difosfato glucurosiltransferasa. Solo entonces ya puede ser excretada. Entonces, la bilirruina indirecta se puede elevar cuando hay una producción excesiva de bilirruina. Esto se ve como en hemólisis importantes, ya puede ser por una enfermedad hemolítica o porque haya grandes hematomas. También cuando hay una disminución de la captación hepática o una disminución de la conjugación hepática. Aquí, donde hay una disminución de la conjugación hepática, la principal causa es el síndrome de Gilbert, donde hay una anomalía en la uridina 5-difosfato glucurosiltransferasa, entonces se van a elevar las bilirruinas. Sin embargo, la elevación de la bilirruina indirecta en general no supera a 6 puntos. Entonces, estas son las principales causas: síndrome de Gilbert, síndrome de Crigler-Najjar, hemólisis, una eritropoyesis inefectiva, hematomas muy grandes, ictericia neonatal, hipertiroidismo, medicamentos, posterior a una transfusión. La elevación de la bilirruina directa es considerada, digamos, tanto cuando se eleva cuando la bilirruina directa es mayor al 30% de la bilirruina total. Aquí puede causarse por un daño del parénquima hepático, ya sea por disminución de la excreción de la bilirruina en los conductos biliares, cuando hay una pérdida de bilirruina de los hepatocitos directamente al suero, cuando hay obstrucción biliar o en afecciones hereditarias. Cuando hay una elevación de la bilirruina directa, esta sí se puede asociar a niveles de bilirruina muy elevados, incluso hasta 30. Ahora tenemos el patrón mixto, que consiste en la elevación de los niveles de fosfatasa alcalina y también de ALT y AST. Cuando esto no es muy claro, podemos sacar una relación, que es el nivel de ALT que tiene el paciente dividido entre el límite superior de ALT
Todo esto dividido entre la fosfatasa alcalina, entre el límite superior normal de la fosfatasa alcalina. Cuando este nivel está entre 2 y 5, hablaríamos de que hay un patrón mixto de lesión hepática. Ahora tenemos la albúmina y el PT, que sí pueden considerarse marcadores de función hepática. La primera es la albúmina, que es una proteína plasmática y es sintetizada exclusivamente por el hígado. Su vida media es de 3 semanas. Por lo tanto, puede indicar una enfermedad hepática de más de 3 semanas de duración. Sin embargo, cualquier enfermedad significativa puede disminuir la albúmina, debido a que las citoquinas tienen este efecto. Ahora tenemos el tiempo de protrombina, que pues, es una medida más sensible de la función hepática y se puede prolongar en pacientes con enfermedad hepática grave de más de 24 horas. El tiempo de protrombina mide la vía extrínseca de la coagulación. Aquí se incluyen los factores 1, 2, 5, 7, 9 y 10. Para que haya una prolongación en el tiempo de protrombina, estos factores deben haber disminuido en un 10%. Aquí hay un sesgo y es que los factores 2, 7, 9 y 10 son dependientes de vitamina K. Por lo tanto, en lesiones colestásicas obstructivas donde se dificulta la absorción de la vitamina K, el tiempo de protrombina también puede verse alterado. Además, situaciones crónicas como deficiencia de vitamina K, esteatorrea o también el uso de warfarina o heparina pueden causar una prolongación del tiempo de protrombina. Los mensajes para la casa. Los 6 resultados es muy importante analizarlos en conjunto. El patrón hepatocelular está relacionado con las transaminasas. El patrón colestásico está relacionado con la fosfatasa alcalina. Y tanto la albúmina como el tiempo de protrombina pueden ser modificados por condiciones extrahepáticas. Muchas gracias. Muy bien, Diana. Creo que todos han hecho unas magníficas presentaciones. Muchas felicitaciones a todos tres, me parecen espectaculares.